Hola, mi nombre es Carolina Hernández, soy psicóloga de la Dirección de Prevención del Delito en San Martín Texmelucan y hoy compartiré con ustedes en este video informativo un tema muy importante: mujeres adultas mayores, con el objetivo de visibilizar a esta población como sujetas de derechos y factores de riesgos y vulnerabilidad que viven en lo cotidiano. ¿Por qué es importante visibilizar a la vejez? Bueno, si miramos a nuestro alrededor nos encontraremos con muchísimos productos y actividades para prolongar la juventud. Socialmente hemos aprendido o se nos ha dicho que envejecer es algo malo, como si fuera una enfermedad, que no se noten las arrugas, las canas, etc. Y esto resulta un peso mucho más grande en las mujeres. Hay un estigma social a ser viejas. Ser mujeres en sí resulta difícil por las distintas formas de discriminación y violencia que vivimos a lo largo de nuestra vida por el hecho de ser mujeres. Hemos aprendido que debemos vivir desde lo privado, en el secreto, y con esto normalizamos distintas situaciones desde lo individual y lo colectivo. Las mujeres adultas mayores se enfrentan a otros tipos de discriminación. Además de ser mujeres, ahora son mujeres adultas mayores o envejecidas. Para las mujeres resulta aún más demandante el permanecer jóvenes. De nuevo retomo que encontramos muchos productos dirigidos a las mujeres para que se mantengan en juventud, para que el paso de los años no se perciba. Surge ese miedo ante lo inevitable. La vida es un ciclo y envejecer es ese recordatorio de que ese ciclo está próximo a llegar a un fin. ¿Por qué tenemos miedo a envejecer? Bueno, envejecer es un proceso natural y propio de toda persona en el que intervienen factores biológicos, sociales, psicológicos y culturales. Estos afectan de diferente manera a mujeres y hombres y se reflejan en sus condiciones de salud, en las actividades cotidianas, en las formas de convivencia y en su calidad de vida. En México se considera población adulta mayor a las personas que tienen de 60 años en adelante. Se estima que en 2050 habrá 150 millones de personas en el país y que la población adulta mayor representará el 21.4% de ellas. De esta población, 56.1% serán mujeres. Entre los signos que determinan el envejecimiento de las personas encontramos la edad física, que se refiere a estos cambios físicos y biológicos que se presentan a distintos ritmos, mismos que dependen del sexo, el lugar de residencia, la economía, la cultura, la alimentación, el tipo de actividades desarrolladas y las emociones. La edad psicológica se refiere a los cambios en las emociones, los sentimientos, los pensamientos y el significado que tiene para cada persona la vejez. Adicionalmente, se presentan cambios en los procesos psicológicos, como en la memoria y en el aprendizaje. La edad social está relacionada con los significados de la vejez, que son diferentes para cada individuo, según su historia, su cultura y la organización social. Bueno, la esperanza de vida en nuestro país se ubica en 78 años para las mujeres y en 72 para los hombres. El hecho de tener una expectativa de vida más larga no representa necesariamente una ventaja. Por el contrario, puede significar un periodo de mayor enfermedad o discapacidad. Desafortunadamente, las condiciones de vida que han tenido las adultas mayores son caracterizadas también por desigualdades de género, y esto es un factor importante para el estado de salud, que muestra el deterioro físico, funcional, que fue acumulado en este paso del tiempo. Este deterioro funcional, debido a la edad, afecta la salud y la calidad de vida de las personas. Tiene consecuencias físicas, psíquicas y sociales. Se traduce en dificultades para realizar por sí mismas algunas actividades cotidianas, lo que incrementa las posibilidades de dependencia, de cuidado. Tanto por cuestiones físicas como de género, mujeres y hombres viven de manera diferente el proceso de envejecimiento, lo mismo que el impacto a su salud. Las mujeres padecen enfermedades incapacitantes más graves y por más tiempo. Ello se ve reflejado en que 3 de cada 10 adultas mayores tienen dificultad para realizar alguna tarea de la vida diaria, como comer, bañarse, caminar, preparar o comprar alimentos, frente a 2 de cada 10 hombres. Es importante dar atención a las alteraciones de la salud mental, que representan una carga importante de las enfermedades crónicas en cuanto a costos y a discapacidad. La demencia es la primera causa de discapacidad para las personas adultas mayores.
Hay un incremento en los casos de suicidio en hombres mayores de 80 años, lo que nos lleva a reflexionar en la prevalencia de trastornos afectivos, cognitivos y conductuales en la edad avanzada. Y a pesar de que son padecimientos tratables, no son diagnosticados ni tratados adecuadamente. También esto por el sistema de creencias establecido en la población adulta mayor, donde por razones de género los hombres no suelen hablar de sus emociones, además de que el entorno social, cultural y económico no es el favorable para que se lleven a cabo intervenciones en pro de la salud mental. Hablemos de algunas causas de muerte. Bueno, encontramos que las personas adultas mayores, sus muertes están relacionadas con enfermedades crónico-degenerativas. Las principales son la diabetes y las enfermedades isquémicas del corazón, además de los tumores malignos. La muerte por cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado está más relacionada con los hombres, ya que duplican el caso de muertes a comparación de las mujeres. Y esto está asociado a un mayor consumo de alcohol, que también tiene que ver con una cuestión de género entre los hombres. Lo mismo se observa en enfermedades pulmonares que son asociadas al tabaquismo. En cambio, con las mujeres, además de la diabetes, también encontramos que las principales causas de muerte son tumores malignos de mama y de cuello uterino. Es importante considerar que el deterioro del estado de salud de las personas adultas mayores tiene un impacto directo en la morbilidad general y la utilización de los servicios de salud. Sobre todo representan un trabajo adicional en los hogares. Las familias dedican gran parte de su tiempo al cuidado y sobre todo este cuidado se da en las mujeres. Las mujeres son las que cuidan. Los hogares con personas mayores consumen un 50% más de recursos en salud que el promedio y bueno, además tienen el doble de posibilidades de ser hospitalizadas con respecto a las personas jóvenes. Las personas adultas mayores y en mayor medida las mujeres perciben una gran dificultad e incluso hay imposibilidad de conseguir ayuda de redes familiares o sociales. Encontramos que cerca del 44% de la población adulta mayor y la mitad de las personas de esta población que viven en situación de pobreza considera que les es muy difícil o imposible conseguir ayuda para que le cuiden durante un periodo de enfermedad. Con esto encontramos datos de la ENADIS, que es la Encuesta Nacional sobre Discriminación en el país. En el 2010 indicaba que el cuidado de las personas adultas mayores se da en un 80% por miembros cercanos de la familia, que son el esposo, la esposa, los hijos, las hijas. Un 6.5% no recibe cuidados de nadie cuando se enferma y apenas un 11% recibe ayuda de otras personas, sean o no familiares. Bueno, vamos a hablar ahora de la violencia y la discriminación que viven las adultas mayores. La OMS define el maltrato de personas mayores como la acción única o repetida o la falta de respuesta apropiada que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual produzca daño o angustia a una persona anciana. Puede ser de varios tipos: físico, psicológico o emocional, sexual, económico o se refleja también con abandono, negligencia intencional o por omisión. Dentro de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, la ENDIRE de 2011, señala que las mujeres adultas mayores están expuestas a situaciones de violencia de pareja, lo mismo que el resto de la población femenina. Estamos hablando de un 44.6% de las que están casadas o unidas en pareja han sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. 24.3% de esta población se refiere a que ha vivido algún episodio de violencia emocional, 26.1% algún episodio de violencia económica, 18.4% un episodio de violencia física y 10.4% un episodio de violencia sexual. A estas mujeres, por medio de esta encuesta, se les preguntó sobre otras situaciones de violencia a las que pudieran estar expuestas dentro de su hogar. Y bueno, un 18% de ellas consideran que han sufrido algún tipo de violencia por parte de los hijos, las hijas, los nietos, nietas, sobrinos,
otros parientes o incluso personas que no son de la familia. Los episodios más frecuentes de violencia son del tipo emocional. Algunas de estas mujeres refieren que sus familiares o las personas que están cerca a ellas han dejado de hablarles. 6% de ellas dijeron que las dejan solas o en abandono. El 3.3% han dicho que sus familiares les han expresado o les han hecho sentir que son un estorbo. Otras manifestaciones de violencia también están relacionadas con el descuido, la negligencia. 2.7% la descuidan cuando se enferma o dejan de darle medicamentos, mientras que al 3.2% le han negado ayuda cuando la ha necesitado. De acuerdo, nuevamente con los datos de la ENADIS del 2010, se identificó a las personas adultas mayores como el cuarto grupo de población vulnerable a la discriminación. El 34.8% de las personas consideran que los derechos de este grupo poblacional no se respetan en absoluto, mientras que el 28.7% opinan que se respetan un poco. Datos también de la misma encuesta nos reflejan que el 21.1% de las personas piensan que deben tomarse solo algo o poco en cuenta las opiniones de las personas adultas mayores con respecto a las decisiones en la familia, y el 0.8% opinan que no deberían tomarse para nada en cuenta. O sea, llegamos a un momento donde a la población adulta mayor se le cosifica, se le empieza a ver como un objeto, como un estorbo. Entonces no tiene sentido que opine, no tiene sentido que tenga alguna participación dentro del núcleo familiar. Con todas estas cifras podemos notar el impacto de la desigualdad en la vejez entre hombres y mujeres. Esta desigualdad no ocurre únicamente durante este proceso natural, sino que responde a cuestiones sociales y culturales, donde la vejez ha tomado otro sentido con respecto a lo que en otras culturas o anteriormente se hacía, ¿no? Donde se reconocía la sabiduría, la experiencia de las personas adultas mayores. Hay muchos puntos importantes para visibilizar. En esta charla quería compartir sobre todo una cuestión más general de cuál es el panorama que tiene la vejez en México y sobre todo cuál es el panorama de las mujeres envejecidas, las mujeres adultas mayores en nuestro país. Y encuentro que hay muchos puntos importantes que debemos visibilizar, que nos llevarían incluso a tener posibilidad de llevar a cabo otro video, otras sesiones de este tipo. Dentro de ellos, algo que considero muy valioso. Es importante visibilizar a la vejez desde una perspectiva de género, porque nos va a permitir sensibilizarnos ante la población sobre la influencia que tiene la condición de género y que ha tenido a lo largo de la vida de estas mujeres. Con esto podremos evidenciar las desigualdades para que el género no sea un obstáculo en el desarrollo pleno y digno de las adultas mayores. Con respecto a su salud mental, es importante que hablemos de espacios destinados para la salud mental de las personas adultas mayores, de la población en general. De la salud física también, esto que tiene que ver con el cuidado que se les da a las personas que tienen o no una enfermedad crónico-degenerativa, pero que sí están en este proceso natural que implica envejecer. Hablamos también de la salud y los derechos sexuales que involucran el placer y el goce del cuerpo de manera individual o en pareja, y con esto también es importante mencionar la orientación sexual, porque poco hablamos de la vejez LGBT, que también nos llevaría a un tema mucho más profundo. Hablemos también la importancia de nombrar la autonomía en los cuidados y en la economía de las personas adultas mayores. Son pocas las personas adultas mayores que tienen un ingreso propio. Es necesario que hablemos de este trato digno, con respeto, desde el goce de los derechos humanos, así como reconocer la importancia que tiene la vida, la voz, la experiencia, como los anhelos, los deseos, las preocupaciones, los proyectos y las motivaciones que tienen las personas ancianas. Son reales, son válidos también, y es importante visibilizarlos. Bueno, todas las mujeres, las niñas, las adultas y las adultas mayores merecemos y tenemos el derecho de seguir gozando de afecto, compañía, buen trato y dignidad, y no de un trato
denigrante, discriminatorio y violento. Esto es todo y muchas gracias por acompañarnos en este video informativo donde hablamos de las mujeres adultas mayores. Les dejo el contacto de la Clínica de Atención Psicológica de la Dirección de Prevención del Delito y les pido que compartan el video para que podamos llegar a quien lo necesite. Muchas gracias.